tardes. Nos encontramos acá en el estudio, en el taller, ¿qué podemos decir? Taller. En el taller del señor Julio Figueredo, artista plástico, escultor, escritor, ¿qué más? Músico, ¿qué más? Fallas. ¿Cómo te definirías vos? Sensible a las artes. Siendo sensible a las artes, no se es artista. O sea, sensible a las artes implica que tenemos la condición de abarcar cada una de las llamadas artes. ¿Para no serías más artista? Por No, ser un poquito de cada cosa. No. Eso va para la vanidad, para la soberbia, para todo eso. Para lo de afuera. Para el ego mal llevado se le llama artista. Claro. Siendo sensible a las artes, hacemos todos. Lo que pasa es que generalmente hay muchos que niegan la opción. O sea, yo dentro de los alumnos he visto varios que decir, no, yo no puedo escribir, y después son escritores maravillosos. Sí, vos siempre lo que decís es que si alguien puede escribir, podría tranquilamente pintar. El que escribe va a ser, si quiere va a ser música, si quiere va a ser pinta o se sube arriba de un escenario y actúa. Sí, sin embargo hay mucho de todo eso de pensarlo desde un lugar de catalogarse y de quedarse siempre en una sola cosa, ¿no? Porque no se ve mucho esto que vos decís. No, porque se niega. O sea, el primero, generalmente le da temor al que uno le dicen, porque yo, historias mil, de mismos alumnos y amigos negando determinada cosa y después decir, wow, tenías razón. Digo, si sos vos el que tenía, o sos vos, ¿me explico? Quizás un poco por el miedo de decir, bueno, me quedo en esto tranquilo, que esto lo domino. Pinto, me gusta, me sale lindo. Exacto. No me voy a arriesgar a algo que capaz que no soy tan bueno, no sé. Bueno, ¿no? Esa es la mayoría, porque dicen, no, yo de eso ni ahí. Después cuando lo hacen se asustan. Claro. Porque dicen, no lo puedo creer. Bueno, pero es así, sí. Bueno, y eso es así, o sea, yo lo que pasa es que yo me involucro con eso por mis hermanos mayores. ¿Cuántos hermanos? 2. El mayor. ¿Vos sos el tercero? Yo soy el más chico de los 3. Perfecto. O sea, mi hermano mayor era Bellas Artes, egresado de Bellas Artes y todo lo demás. El del medio también anduvo con las artes. Y lo que yo hice es, de chico, estar rodeado de ellos y ellos espantados porque yo hacía cosas que ellos no se atrevían a hacer porque no correspondían con porque la estructura no se los permitía. Porque lo que aprendieron ellos no era eso. Académicamente no estaba bien visto salirse de ciertos parámetros. Qué cosa, la ironía de la vida, porque después, o sea, por ejemplo, ellos siempre, y después me robaban los cuadros a mí, se los llevaban a la casa. Claro. O sea, de grandes, ¿no? O sea, lo que yo hice siempre les fascinó a ellos. Claro. Pero no se atrevían a hacer semejante barbaridad. Claro. Que vos lo hagas estaba perfecto, pero yo no me animo. Claro. Y vos, en cuanto a cuando pintás, por ejemplo, si hablamos de artes plásticas, sí. ¿Qué técnica? ¿Usás una técnica en particular? ¿Sos generalmente artista al óleo? No sé. Todas las técnicas. Y justamente parte de esa locura, las técnicas, muchas técnicas de las que yo utilizo en cuadros como aquel, que son únicas, no son de todo el mundo. Eso también es raro. Claro, cuando uno va a un museo o a algún lugar, es como que está bien catalogado, bueno, qué técnica es. Exactamente. Y me imagino que también te deben preguntar mucho, bueno, qué lindo que está esto, pero ¿cómo lo hiciste? Claro, que yo no lo digo. Obvio. Se guarda el secreto. Eso es el secreto mío. Y yo tengo, o sea, me hiciste acordar una anécdota. Vino una muestra de Dalí al Museo de Bellas Artes hace unos cuantos años, trajeron una muestra
Y resulta de que vamos con un par de amigos, ahí a... No Tomás, ¿no? Sí. Vamos con un par de amigos al museo, entonces entramos, miramos, y se entraba por un costado, porque es pasando todo un pasillo aéreo que hay allá en el museo. Y era todo 2 salas lleno. Entonces cuando estamos entrando y pasamos para allá, yo veo un cuadrito, un 10 por 10 sería. Entonces ellos se van, porque era una porquería chiquita que estaba ahí abajo. No vale la pena. Que ni lo tomaron como cuadro. Había algo ahí. Claro. Y se fueron. Entonces yo me arrimo y me asombro, me quiero morir, porque es una de las técnicas que yo utilizo. Okay. Y ese cuadro, 10 por 10, claro, yo tengo cuadros que son mucho más grandes, claro. ¿No? Entonces me enloqueció, me enamoró. Entonces pegamos toda la vuelta y yo callado la boca, ¿no? Con ellos después. Y al terminar la vuelta, le digo, che, vengan a ver esto. Entonces cuando se ríen, che, sos loco, mira lo que hiciste, te llegan a agarrar, te van a meter preso, sos animal, que esto, que el otro. Le digo, pero es Dalí, no seas estúpido, mira lo que hiciste. Le digo, es de Dalí. No. Entonces se arriman. Pero vos lo reconocías como si fuera algo... Era como si yo, un cuadrito mío que hubiera puesto ahí. Qué loco. Y era una técnica que yo la verdad que el único cuadro que vi de Dalí es ese. Claro. Después no vi otra cosa. Y esa técnica de la que vos estás hablando no es una técnica que vos viste en una enciclopedia, no. Es algo que... No, es algo de lo que estamos hablando, de que con mis hermanos yo utilizaba todo lo que ellos tenían ahí. Y las sobras, me imagino. Sobraba algo y agarraba. Todo, claro, lo que sea. Yo agarraba y experimentaba. Y en esa mixtura lograste... Exactamente. Ahí aparecían técnicas extrañas de las cuales, o sea, yo utilizaba. Si mirás, hay montones de cosas que no corresponden con técnicas conocidas. Entonces, eso... facilitó. Y con lo de Alicia, los amigos estaban todos asustados que me iban a meter preso porque le había hecho claro, te imaginas, poner un cuadro y encima puse Dalí. Y dice ahí, claro, no, era bello, la verdad que era bello. Y bueno, pero son cosas, viste, que vienen. Y después, o sea, obvio, aprendí las técnicas convencionales. Claro, o sea que vos manejás tanto, no sé, el óleo, acrílico, lápiz, lo que sea, pero a la dentro hora del grabado también, o sea, las técnicas. Tenés esculturas, sí, o sea, todo normal, o sea, desde el mármol al hierro, o sea, todos los materiales, incluso uso materiales que no son convencionales dentro de la escultura. Podrían ser. Materiales tipo de descarte. No solo de descarte, porque por ejemplo dentro de eso que está ahí, esa esculturita chiquita que está luchando contra el viento, o sea, son lacres. Claro. O sea, vos decís, ¿cómo una escultura con lacres? Eso está hecho con lacres. O sea que hay montones de cosas de la experimentación más aplicado lo que técnicamente sí se enseña. O sea, yo cuando digo lo del grabado, o sea, Tamburini era un señor que yo quería que me enseñara grabado y ni pude arrimarme con él. ¿Pero por qué? Porque no comparten. No, porque él no enseñaba. Claro. Porque también hay mucho de eso en lo que es en cuanto al arte y mucho del tema de guardarse las cosas, de no contar, de no compartir. Sea, él él me gustaba lo que yo había visto un par de trabajos de él. El grabado, él tenía una imprenta, él hacía edificios. Sí, Tamburini es el que hizo la Casa Rosada, el último arquitecto que tocó la Casa Rosada. Bueno, entonces hay montones de cosas, él no se dedicaba a eso. Claro. Lo que pasa es que a mí me gustó un par de trabajos que yo vi y di 1000 vueltas para que me dieran, no me llevaban la punta, pero averigué que tenía una imprenta. Entonces, ahí a media cuadra de la calle Florida, y me fui a presentar para ver si me daban trabajo. Fuiste tipo de infiltrado. Exacto.
Entonces fui, y como tenía 14, 15 años. Chiquito. Claro. Fui de cadete. Claro. Entonces cuando fui de cadete, esperaba verlo. Y nunca lo veía. Y un día lo veo, me arrimo y le digo, entonces me mira así y le digo, sí, porque me gustó, o sea que yo le dije el grabado que era. Le digo, yo quiero aprender grabado, por eso vine acá. Le gustó tanto el disparate que yo había hecho, claro, que me pasó las técnicas de grabado y él me pasó. Lo lograste entonces. Bien. O sea, pero te quiero decir... Persevera y triunfará. O sea, fui de cadete y logré... básico, no. Sí, seguro. Pero me pasó las técnicas, claro, o sea, para que hiciera cosas. O sea, es interesante. Y escúchame, ¿y cómo es tu incursión en la música? Porque vos me estás hablando de que tus hermanos, sí, a raíz de tus hermanos, te metiste en lo que es el arte plástica. Sí. Bueno, entonces tu hermano mayor tocaba la trompeta. Bien. Y así yo llego también, o sea, pero me fascinaba. Y entonces, por ejemplo, mi papá era presidente de la biblioteca. Entonces yo de más chiquito era, que mis amigos, mis compañeros de la escuela primaria me decían de todo. Porque yo, por ejemplo, terminaba el colegio, iba a la biblioteca, que quedaba cerca. Los chicos iban a jugar a la pelota y vos te ibas a la biblioteca. Ahora, ¿qué pasa? Yo cuando iba al colegio, él decía que había leído tal y cual cosas, porque tengo muchos libros, los estantes. O sea, para mí eran mío. Claro. Mi papá era presidente de la biblioteca. Mi hermano, el que era... la trompeta. Ese que era artista plástico también, enseñaba inglés. Mi tía enseñaba piano. Claro, entonces estabas rodeado... Todo bien a mi familia. Claro. Y si yo ahí aprendí piano, o sea, a odio, porque nunca me gustó el piano. No te quedaba otra. Pero y papá había inventado de hacer todo gratis. O sea, todo eso, mis hermanos... Un gran padre. Pues obvio, pero era... Que hizo que te puedas nutrir de todo ese tipo de cosas. La realidad es que tus padres eran también artistas. Papá escribía maravilloso y mamá lo que era plástica. Pero no se dedicaban a eso. No, nada que ver. Era un hobby para ellos. No, sí, ni hobby. O sea, papá escribía porque dentro de lo que él hacía, muchas veces necesitaba. Claro. Entonces escribía no para el placer, sino escribía de dónde estaba. Él estaba él manejaba trenes. Sí. El primer tren del Bajo lo manejó él, por ejemplo. ¿El tren de la costa? El tren de la costa, cuando eran los otros trenes. El primero... Sí, obvio, no nosotros estamos acá, el taller está en San Isidro, en pleno centro de San Isidro, a muy pocas cuadras de la catedral y del tren de la costa, por ende, así que por eso señalo para allá. Sí. Bueno, y entonces él estaba en la fraternidad con un cargo de ahí. Entonces estaban constantemente escribiendo. Necesitaba estar en comunicación con el resto de la gente. No solo eso, sino que, o sea, tenían que poner escritos las decisiones y todo lo demás. O sea, que escribían y escribían. Entonces, él para mí hubiera sido un periodista descomunal. Claro. Y tuvo eso porque no sé cómo llegó ahí. La verdad que no tengo idea. ¿Y vos viviste siempre por la zona? En zona norte, digamos. Sí. Yo ¿Naciste acá y...? Nací y desplazado por acá nomás. Pero todo cerquita. Todo cerca. Y por ejemplo, si hoy queremos ver un cuadro tuyo, ¿dónde se pueden ver? ¿O vos tenés, en este momento, estás en alguna exposición? Sí, hay un par. O sea, están dentro de Vicente López, ahí en Bécar también tengo colgado cuadros. ¿Acá en el Consejo? ¿Dónde? No, es el Centro Cultural. En el Centro Cultural. En el Centro Cultural de Bécar, después en el... ¿cómo se llama? Bueno, el Círculo Médico de Vicente López. O sea, hay colgados algunos cuantos por el departamento. ¿Y vos te dedicás a esto? O sea, ¿vos vivís
de lo que pintás, de lo que escribís, de la música, o necesitas tener algo? En realidad hay una... ahora soy jubilado. Ah, bueno. Ahora sí. Soy jubilado. Ahora sí, entonces. Porque dentro de las cosas que he hecho en la vida, hay cosas que estaban bien y mal miradas, y bien entendidas y mal entendidas. Yo fui músico profesional. O sea, que viviste de la música y que comías. Sí. Era en la época en que trabajábamos todas las noches. Ah, bien. Entonces nosotros estábamos, terminábamos de trabajar y nos encontrábamos todos los músicos, o sea, grupos de músicos, íbamos a comer, y entonces entraban los directores al bar, al restaurante, y nosotros andábamos siempre con una agenda. Entonces venían y entonces decía, miércoles, ¿qué tenés que hacer? ¿A qué hora? Entre las 3 de la tarde. Entonces decían, ya va. Entonces él decía, bueno, anda a RCA Víctor, que tenés una grabación. Entonces íbamos, grabábamos. ¿Grababan para otros músicos? No, depende para lo que sea. Para la orquesta tal, okay. O sea, no era que íbamos como músicos profesionales a hacer, o sea, acompañar cantantes. Claro, entiendo. Montones, porque en realidad trabajé con muchísimos. Y después, por ejemplo, yo en la noche también hacía el teatro, se hacía todo, porque teníamos el canal de televisión, hoy íbamos en la televisión, distintos canales. Y hablamos de una época donde para que haya música en el teatro tenía que haber una orquesta en vivo. Exactamente, no es como ahora, claro, que son todo tecnología. Claro. Nosotros trabajábamos la orquesta en el teatro. En función de la obra que se vaya a llevar. Si estaba, no sé, por ejemplo, me viene a la memoria Nelly Alobat y Zulma Fayad. Yo estaba ahí, en la orquesta esa. Y cuando se trabajaba, o sea, todos ellos trabajaban con la orquesta ahí. No, hacíamos metida de pata nosotros, se equivocaban. Eso te iba a decir, la pifiabas y la pifiabas. Armaba el lío. Claro. No, pero por eso éramos músicos profesionales. Claro. Y entonces son 13 años más o menos que mucho tiempo. Sí, un montón, o sea que fui un montón de años, hasta que me casé. Las mujeres siempre venimos a hacer más o menos ¿te casás o seguís con la música? Vas a seguir con la guitarrita. Y Pará, pero ¿qué tocabas en batería? Bien. O sea, no piano. O sea, porque ¿Vos sabías tocar el piano, pero sí, te gustaba tocar la batería? No, porque fue incluso, yo tengo canciones compuestas con un amigo, que el amigo es un tecladista descomunal. Incluso para mí, que toca el acordeón, una acordeón extrañísima, para mí es el mejor acordeonista argentina. Él se pone loco cuando yo digo esto, pero es real. Y entonces él dice que él no podía escribir. Entonces, por ejemplo, terminábamos de trabajar a las 3, 4 de la mañana y tomábamos el tren de vuelta. Y una de las veces que viene me dice, mira, tengo un nombre, pero no sé cómo definirlo. Me gustaría que escribas algo de que... Digo, no te entiendo, Mario. Y dice, mira, yo el nombre te digo, Mucho de lo Nuestro. Y ahí fue como un disparador. Llego a mi casa, y cuando llego a mi casa me siento y escribo algo, y después lo dejo porque me pareció... y el otro día trabajé, hice 10 en total. Y cuando yo le llevé, eligió la primera, la que cuando yo llegué había escrito, esa. Bueno, y acá entonces te meto en otra, en lo que es la inspiración, lo que es para vos la inspiración, viste cuando dicen el artista que necesita inspiración o que se inspira a determinada hora, o el miedo a la hoja en blanco. Sí, no. ¿Cómo te manejamos con eso y qué pensamos de eso? Que todo eso es un invento. Una paparruchada.
porque es una justificación de... No la entiendo. Primero, esto es trabajo, trabajo y trabajo, no trabajo despectivamente. Trabajo quiere decir, yo me levanto a la mañana, me siento y directamente me pongo a escribir. Llego a mi casa a la noche o lo que sea, que estuve haciendo cosas, y escribo. O tiro algunas líneas y hago un dibujo o algo parecido. O sea, eso es constantemente. Es una gimnasia. Y una necesidad. Porque lo que yo siento, y el pavote tropezó y se pegó en la cara. Eso. Entonces dice, bueno, si yo lo dejo para la noche, empiezo. Porque se desplazaba por las veredas. Le cambias totalmente la intención. No, el impacto era lo otro. Claro. Entonces, por eso yo siempre digo, cuando viene, hay que escribirlo. Y no importa, después lo sigo. Entonces, para la gente que quiere, que siente una necesidad de acercarse, pero no tiene quizás el tiempo de acercarse a un taller, claro, o lo económico, la realidad es que hoy en día lo económico es muy importante y los talleres generalmente son caros, ese tipo de cursos, ese tipo de cosas. Para esa gente no hay excusa, entonces. Si vos decís eso, no hay excusa. No disfruta, el disfrutar involucra lo que yo estoy diciendo. Porque cuando no escribe algo que sintió, lo queda dentro eso. Y después pasa. Y después se olvida. Y no solo se olvida, sino quedó con una carga emotiva inútil. Y que va a disparar, vaya a saber para dónde, ¿no? En contra siempre. Siempre en contra. Seguro. Entonces, cuando es así, se vuelve y se escribe. Sí, y si te da vergüenza, escondelo. Sí, mismo no hoy, se tira. Con el tema de la tecnología, que muchas veces uno por dice ejemplo, el tema de que estamos todo el tiempo conectados, pero en ese sentido sirve. Más de una vez tiene pensamiento de decir, mira que se me ocurrió, tú agarras el teléfono, una nota. Exactamente. Yo me manejo con lo otro. Claro, pero hoy en día para los chicos o para todo el mundo, porque la realidad es que ni los chicos, hoy en día todos tenemos un celular a mano. Bueno, tenés notas, podés anotar, no necesitas la excusa de tener un lápiz, de tener un papel y podés volcarlo. Bueno, y además es absolutamente necesario. Saludable. Y eso ni que hablar, porque no queda uno con nada pendiente, claro, sino que es placer. Por lo tanto, eso de la inspiración es, primero, cuanto más escribo, más domino. Claro. Cuanto más pinto, más domino. Cuanto más estoy con la música, más la domino. O sea, eso es. O sea, yo, por ejemplo, digo, hay cosas que la gente la toma inspiración. Cambalache, que el mundo fue y será una porquería de los años, 500 años en el 2000 también. Da lo mismo ser derecho que traidor, el que no llora no mama, el que no fala es un gil, ve llorar la Biblia junto a un calefón, bla 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 bla. Dice, bueno, tomo eso que dije como el final, ve llorar la Biblia junto a un calefón. En la época que él hace eso, o sea, yo años de años creyendo una cosa que tiene otra verdad. Y buscándole como una poesía y una literalidad. ¿Y qué le poníamos? Ve llorar la Biblia junto a un calefón. Claro, es tan disparatado todo hoy en día que claro, o sea, está llorando la Biblia en un calefón, ¿no? Es que es un disparate esto, un disparate aquello. Y es como una mezcla de... Una locura, ¿no? Como si fuera la locura. Claro. Eso es lo que uno se hace. Exacto. O sea, la película de uno. Me llega la versión real. ¿Cuál es? En la época que él escribe eso, los baños eran letrinas, o sea que fuera de la casa, en el fondo de la casa, se armaba un cuadradito con el inodoro, que era un agujero. Entonces eso era el baño. Y en la época que él está haciendo eso, se incorpora el baño a la casa.
Entonces se usaba un rincón de una habitación, se ponía, serían 1,5 metros por 1,5 metros, entonces se ponía eso que en el piso que se agacha uno, como están en los baños, en algunos baños públicos. Sí, todavía quedan pocos, claro, pero quedan. Un lavatorio, un calefón de queroseno, de... Sí, o esos calentadorcitos que se le ponía el agua. No, de queroseno se usaba generalmente en esa época. El calefoncito de queroseno. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de lo que se usaba, por ejemplo, los rollos de papel higiénico no se podían comprar, eran incomprables por el costo, el valor. Era como un lujo. No, recontra lujo. Entonces se usaba el diario, se cortaba el diario y se usaba eso. Y para las mujeres, el papel de manzana, ese azul, sí, más finito, que es más delicadito, o sea, eso era para las mujeres. Había un gancho que se ponía en la pared, un gancho así de alambre, y con el agujero, y ahí clavaban ahí se ponían los papeles y tal. En la época esa entra el protestantismo, o sea, los protestantes vienen al país. Sí, con los inmigrantes y estamos hablando de esa época. 1913 creo que es, no me acuerdo justo la fecha. Claro, pero más o menos en la época de 1910 que empieza una oleada de inmigrantes. Creo que lo de esto de él creo que es el 13, no me acuerdo bien. Entonces se ponía en el gancho eso del papel. Ahora, ¿qué pasa? El protestantismo se ponía en las plazas y hablaba, o sea, transmitían desde lo suyo y regalaban Biblias. Claro. Entonces, ¿qué hacían? En el lomo de la Biblia se agujereaba ese gancho donde en el que se ponía el papel ese gancho y usaban el papel de la Biblia. Por eso ves llorar la Biblia junto al calefón. Y uno se imaginaba. Yo me imaginé cualquier cosa hasta que vi esto y me quise morir. Digo, genio, porque hay que ser un genio. Sí. Era un genio descomunal. Sí. O sea, hizo lo que la descripción de él es maravillosa. O sea, fabuloso. Bueno, eso es lo que llamemos como creatividad, inspiración o lo que sea, pero es de trabajo, porque constantemente lo hacía. Seguro. Entonces, eso era parte de... Bueno, Julio, para mí es un placer. El placer es todo mío. Estar acá, es un poco mi lugar. Sí, yo tomaba clases, sí. Y así que bueno. Y de la buena. No, eso no, pero no importa. Pero para mí siempre volver acá, siempre es como volver un poco a mi casa. Así que es un placer poder hacerte esta entrevista a vos. Y lo que sí quería saber es si en estos días vos tenés alguna muestra, si tenés alguna exposición. O sea, lo que tenemos es eso. Lo que me dijiste recién, lo del consejo. Eso, y después, por ejemplo, tengo que llevar esos cuadros. ¿Qué vos haces? Vos pintás para gente que te escribe. Ida y vuelta, esto es escrito sobre algo plástico ya hecho. A vos te dan un cuadro y vos escribís en base a ese cuadro. Un cuento basado en eso. Perfecto. Y como en aquel, el cuadro es mío. Y está hecho un cuento basado en mi cuadro. Donde vos pintás lo que vos imaginás de ese cuento. No, yo hago un cuadro cualquiera y sobre ese cuadro el que hace el cuento lo hace basado en ese cuadro que hice yo. Y es un poco, volvemos un poco a lo que vos decías, de que todo tiene que ver con todo y que lo mismo. Que el arte es todo uno. Exactamente. Somos sensibles a las artes y todo lo hacemos. O sea, lo podemos hacer porque es parte de lo nuestro, no hay. O sea, yo me he subido arriba del escenario, he actuado, o sea, reemplazando a uno que le había faltado a un amigo, y lo íbamos a buscar todas las noches, o sea, sabía yo todo el disparate que decía ese actor, y le faltó y yo me subí, no digo que lo hice perfecto, pero lo pudiste hacer, o sea, claro. Le salvé la actuación porque iban a cerrar el día ese, no iban a hacerlo, o sea, se pudo hacer la función igual y no hubo ningún problema, porque hay gente que tiene... le pasa por la cabeza cosas extrañas, y yo digo, el temor es hasta cuando llega las escalinatas del escenario. Tengo temor,
subís arriba del escenario, yo tenía las luces, que... chao. No existe el temor, no existe nada. O sea, es así, es lo nuestro. Sí, o sea, nacimos con eso, es la esencia nuestra. Y hay que bancársela. Sí. Hay que bancársela. Bueno, Julio, muchas gracias, ha sido un placer. Bueno, una alegría. Y bueno, nos vemos en la próxima entrevista.